Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy al aniversario de la Constitución española. Por cierto, primer aniversario de la Constitución tras la amnistía de los golpistas catalanes. La Constitución española, para aquellos que la vivimos en su momento, cuando aparecía por primera vez, cuando veníamos del franquismo, estuvo acompañada de una inmensa ilusión. Hay que decir que la inmensa mayoría de la gente ni se la leyó, ni tenía idea de lo que iba, pero bueno, como todos los políticos estaban de acuerdo en lo que era la Constitución, pues votaron sí. Yo recuerdo en concreto una familia a la que yo tenía mucho afecto en aquel entonces, que por supuesto no estaba dispuesta a leerse la Constitución, pero que me dijeron, oye, ha dicho Felipe González que está muy bien, o sea que debe estar bien. Vamos, el argumento era absolutamente demoledor. En aquella época, quien ahora se dirige a ustedes, que era un joven estudiante de Derecho, ni siquiera había terminado su licenciatura de Derecho, dio varias conferencias a grupos de personas para explicarles cómo era la Constitución. O sea, esto les da una idea, por lo menos para que supieran lo que iban a votar. Y yo recuerdo, efectivamente, haber dado distintas conferencias, mostrando lo que iba a ser la Constitución. La Constitución no era nada extraordinario, no lo era, pero era una Constitución bastante pasable, por varias razones. Primero, la izquierda y la derecha se habían puesto de acuerdo por una vez en la historia de España. Todo el mundo quería dejar detrás la dictadura, porque evidentemente se había muerto el dictador y había que tirar hacia algo, y lo suyo era tirar hacia un régimen político de carácter democrático, y sobre todo porque todo el mundo estaba de acuerdo. Fueron muy poquitos los que eran contrarios a la Constitución. Era gente muy situada en la extrema izquierda y en la extrema derecha. La inmensa mayoría del país iba en esa dirección. Por supuesto, no teníamos ni idea. Esto es documentación que se ha desclasificado pues prácticamente ayer por la tarde, que el rey Juan Carlos llevaba de informante de la CIA desde hacía un montón de tiempo y negociando cómo se aseguraba el trono, incluso prometiendo que podía ceder Ceuta y Melilla con tal de llegar al trono. De eso no podíamos saber nada, como no podíamos saber otras historias que había hecho Juan Carlos. Todavía menos nos podíamos imaginar que el Partido Socialista estaba totalmente teledirigido por la CIA y que además la idea de que ese Partido Socialista no era nada más que la forma de desplazar al Partido Comunista, pues era lo que explicaba que recibiera generosísimas raciones de dinero americano, muchas veces a través de canales alemanes, no siempre, pero muchas veces a través de canales alemanes. Y por supuesto no podíamos pensar que ese batiburrillo de fuerzas diversas y enfrentadas, sobre todo por el personalismo de sus dirigentes, que era la Unión de Centro Democrático, pues hombre, los liberales recibían dinero de los liberales europeos, los demócratas cristianos de los demócratas cristianos europeos, etcétera, etcétera, y la transición estaba más que tutelada, y estaba más que tutelada desde fuera. De hecho, cuando en un momento determinado Adolfo Suárez pretenda adoptar una política exterior con un mínimo de independencia, fijándose un poco en lo que había sido De Gaulle en Francia, bueno, pues por supuesto perdió la confianza del rey, que lo defenestró, dimitió y el sistema ya quedó encarrilado, y quedó encarrilado de tal manera que, vamos, al poco tiempo España entraba en la OTAN, de donde ya no podría salir. Como además
el tejido constitucional era un tejido que no era plenamente democrático, porque nacía de un acuerdo entre castas privilegiadas de siglos y castas que aspiraban a ser privilegiadas pronto, pues el tejido de la Constitución fue un tejido de la Constitución oligárquico desde el principio. ¿Podría ese tejido haber evolucionado en un sentido democrático? ¿Podría haber evolucionado en el sentido de que finalmente, con el paso de las décadas, se hubieran aprobado reformas constitucionales que convirtieran por primera vez en la historia a España en una nación de ciudadanos libres e iguales? Pues teóricamente sí. Teóricamente sí. Pero en la práctica se produjo todo lo contrario. Las castas privilegiadas cada vez fueron atando más sus privilegios, enchufando a más gente dentro del aparato del Estado y robando más de los presupuestos. Posiblemente hay un momento en que eso da un salto inmenso, eso venía pues realmente desde inicios de los años 80, pero eso da un salto absolutamente colosal con la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, en que efectivamente todas esas corruptelas de las castas privilegiadas todavía se disparan mucho más y todavía entran más castas privilegiadas nuevas en el aparato del Estado, abocando a España a la deuda y a la ruina económica. Esa situación se pudo corregir con la llegada al poder de Mariano Rajoy con una mayoría absolutísima. Se pudo corregir, pero ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular quisieron corregirlo. Se aprovecharon de esa corrupción y avanzaron muchísimo en la destrucción del sistema. Posiblemente Cristóbal Montoro, como ministro de Hacienda, sea de la gente que más ha ayudado a corromper, a erosionar, a pervertir, a pudrir el sistema. Y además haciendo que el sistema pues prácticamente tenga imposible la marcha atrás. Jamás se podrá calibrar de manera total, cabal e íntegra el inmenso daño que ha causado a España Cristóbal Montoro. Es algo que realmente es indescriptible. Es indescriptible el daño incalculable que le causó. Posiblemente ese fue el momento a partir del cual España ya empezó a despeñarse sin que pudiera dar marcha atrás. Porque si el gobierno de Rajoy fue un desastre, evidentemente el de Pedro Sánchez es el que es y la situación a la que hemos llegado pues no es nada más que estos lodos que vienen de aquellos polvos. Insistimos, el sistema pudo ser un sistema que se democratizara. Si hubiera habido una voluntad política, si hubiera habido un sentimiento de los ciudadanos de hacia dónde se iba, hubiera sido así. Pero desgraciadamente no ha sido así durante décadas. Los ciudadanos se han dejado engañar para que piensen que si gobierna la izquierda todo es un desastre, pero si gobierna la derecha va a ser una maravilla y viceversa, que no gobierne la derecha pase lo que pase, aunque vivamos como miserables, y eso ha ayudado a las castas privilegiadas de izquierda y de derecha para seguir robando y corrompiendo el país. Castas privilegiadas que, por cierto, en el Parlamento Europeo votan lo mismo en el 90% de los casos, que se dice pronto. A todo este panorama lamentabilísimo se ha sumado, además, en las 2 últimas décadas, la imposición como un terrible yugo de maldad y de estupidez de la agenda globalista. Esto empezó de manera masiva con Rodríguez Zapatero, continuó con Rajoy y bueno, ya va a calzón quitado con Pedro Sánchez. España es una simple colonia en estos momentos, va camino de ser una simple colonia. Como una simple colonia no tiene ninguna soberanía sobre sus recursos naturales, están permitiendo que efectivamente se los roben a manos llenas instancias transnacionales y todavía tiene menos soberanía en política exterior. Se dedica a ayudar, por ejemplo, a Marruecos, que es su primer enemigo en el planeta.
Y cuando en un momento determinado pues aparece, eso sí, en carne plasmática, porque no iba a venir hasta España, Zelensky, que era ya en aquel entonces un personaje liberticida, corrupto y vendepatrias, aunque no se había visto todavía hasta qué niveles de miseria moral iba a descender, en el Parlamento español lo votó, lo aplaudió como focas todo el mundo, desde Podemos a Vox, desde Vox hasta Podemos y todos los que estaban en medio. Lo cual era una señal de hasta qué punto España no tiene política exterior. La política exterior de Pedro Sánchez es un desastre, pero no crean ustedes que la política exterior del Partido Popular, incluso de Vox, sería distinta. No hablemos ya de Podemos, que son una creación de determinadas instancias internacionales y extranjeras. Y esa es la situación de España. España ha tenido la oportunidad durante bastante tiempo de saltar de esa Constitución del 78 mediante reformas que hubieran sido prudentes y nada llamadas a descarrilar el sistema. Ha tenido la posibilidad de convertirse en una verdadera democracia. Ha podido ciertamente convertirse por primera vez en su historia en una nación de ciudadanos libres e iguales, pero ha seguido por el camino opuesto, con unas castas privilegiadas que, bueno, ya no solo es que utilicen a la agencia tributaria para robar el mayor dinero posible a los ciudadanos, sino que ahora sabemos que asesoran a los ladrones que se llevan el presupuesto a dentelladas, porque claro, incluso para robar necesitas un asesoramiento, y ¿quién te lo va a dar mejor que los buscabonus de la agencia tributaria, que son la hez de la hez moral del funcionariado español? Y claro, con un pueblo que en buena medida está ovejunizado desde hace siglos, pero no ha mejorado en los últimos tiempos, con unas castas que cada vez se sienten más llamadas a aprovechar sus privilegios y a saquear el fruto del trabajo de los españoles, y con una política exterior que no existe porque consiste en realidad en decir sibuana, sibuana, sibuana a todo lo que les dicen desde la agenda globalista, pues el destino de España es penoso. Pudo ser una democracia, pudo ser una nación de ciudadanos libres e iguales, pudo realmente superar en libertad y en prosperidad cualquier otro periodo de la historia de España, pero lamentablemente la prosperidad ha ido encogiendo en las últimas décadas, y en cuanto a la libertad, realmente en España es limitadísima, limitadísima. En algunos aspectos, lamentablemente, en algunas áreas de la libertad, todavía más limitada que durante el régimen de Franco, lo cual es verdaderamente bochornoso. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas, César, muy buenas a todos los oyentes en todas partes. Hoy en España tenemos un día de fiesta para que celebremos esa Constitución del 78 separadora que nos da problemas diarios a todos los españoles, que nos ha dejado un par de generaciones en Cataluña y las provincias vascas perdidas para la convivencia con el resto, y que sobre todo solo cumplimos los ciudadanos, porque los partidos la violan y se la lanzan unos a otros como les conviene. Este viernes es el aniversario número 46 al que llegamos en un contexto marcado por la reciente aprobación de la ley de amnistía a los golpistas, que, insisto, viola la llamada Carta Magna, pero que ha sido posible gracias a los tejemanejes del PSOE y el PP, que también se la saltan a la torera, repartiéndose los magistrados de varias instituciones clave del Poder Judicial, que debería, según nuestra Constitución, ser independiente. La amnistía vulnera de manera irreversible el principio de igualdad consagrado en el artículo 14, que dice: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así que hoy definitivamente podríamos hacer nuestro ese lema de la izquierda de cada 12 de octubre de nada que celebrar, en este caso consentido, en el otro no. Recordemos que el Tribunal Constitucional, presidido por el socialista Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general de José Luis Rodríguez Zapatero, ahí es nada,
y con una mayoría progre, porque me niego a llamar a estos jueces progresistas, que eso es otra cosa, será el encargado de pronunciarse sobre los 16 recursos de inconstitucionalidad que ya se han presentado contra dicha ley de amnistía, precisamente por eso, porque consideran que no es constitucional. Entre estos 16 recursos, 14 impulsados por gobiernos autonómicos del Partido Popular, uno del Ejecutivo del socialista Emiliano García Paje, que siempre está haciendo como de verso suelto, pero a la hora de la verdad nada, y otro promovido por diputados y senadores populares. Todos los recursos serán admitidos a trámite antes de finalizar el año, quedarán en nada, por supuesto. Además, la ley enfrenta 4 cuestiones de inconstitucionalidad, una planteada por el Tribunal Supremo y 3 más por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero para eso se ha asegurado Sánchez el control con Cándido Conde Pumpido en el Constitucional y el PP se lo ha permitido. Bueno, sobre las celebraciones políticas. La celebración en el Congreso comenzaba a las 10:30 de esta mañana con el acto solemne de izado de bandera organizado por el Estado Mayor de la Defensa en la carrera de San Jerónimo, la entrada principal del Congreso de los Diputados. Allí estaban presentes, claro, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que aunque suene increíble es la tercera autoridad del Estado, y el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamado GEMAT, que es ahora mismo el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, que han pasado revista a las tropas, los 3 juntos. Después han recibido a los invitados al Congreso en el Salón de los Pasos Perdidos, que este año se ha centrado en la reforma del artículo 49 de la Constitución, esa celebración. Esa reforma fue aprobada por las Cortes el pasado mes de enero para eliminar el término disminuido de la Carta Magna y cambiarlo por persona con discapacidad. De esa celebración del artículo 49 se ha ausentado Vox. ¿Por qué? Pues porque denuncia, y es cierto, que en el nuevo artículo se discrimina a los hombres y al 70% de los niños discapacitados, porque también recoge el nuevo artículo que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y las menores con discapacidad, es decir, deja a todos los hombres discapacitados fuera, que en España al menos son un número muy superior a las mujeres. Y ya de todas las celebraciones, sí, claro, se han ausentado como cada año los socios de Pedro Sánchez: Esquerra Republicana, Junts, Bildu, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego, a los que tampoco vamos a mentir, nadie echa de menos. Sumar sí ha estado, el socio de Pedro Sánchez en el Ejecutivo de Coalición ha estado presente, pero lo que ha hecho es aprovechar para atacar al rey, afirmando que existe la necesidad de acometer cambios en la Constitución para evitar que se blinde anacrónicamente al rey. A ellos que están aforados sí se los puede blindar anacrónicamente. No queremos una Constitución que anacrónicamente blinde a la monarquía, decían. No queremos una Constitución que priorice el pago de la deuda a los acreedores externos sobre el bienestar de la población. El encargado de hacer todas estas afirmaciones tan inteligentes ha sido Gerardo Pisarello, ese argentino insoportable que es el portavoz de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. El propio Sánchez, al llegar, con lo que ha amenazado es con que va a reformar algunos artículos de la Constitución para, dice, blindar derechos adquiridos. Ha citado como derechos adquiridos el aborto, el matrimonio homosexual y la revalorización de las pensiones. En fin, que se ponga Sánchez si quiere a tocar la Constitución con sus socios, que eso se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Por cierto, que el Tribunal Constitucional del sectario Pumpido, del que les hablaba antes, está dividido por la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, que planteaba inadmitir el recurso presentado en mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la ley aprobada por las Cortes de Aragón el 15 de febrero para derogar la mal llamada Ley de Memoria Democrática en esa comunidad autónoma. Esa ponencia se ha retirado sin explicación. La ley original, impulsada en 2018 por el gobierno del socialista Javier Lamán, fue anulada gracias a los votos del Partido Popular y Vox, cumpliendo así el pacto de las dos formaciones tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, lo que permitió investir al popular Jorge Azcón como presidente regional. En respuesta, el Gobierno central recurrió al TC la pasada primavera para frenar los efectos de esa derogación. O sea, es muy curioso esto. Pumpido quiere que los parlamentos autonómicos tengan constitucionalmente potestad para aprobar leyes, incluida esa de memoria histórica, que ya saben que es una falacia, que es imposición de la verdad oficial de los izquierdistas, pero que no tenga potestad para derogar las mismas leyes que aprueba. Hay que ser tramposo, hay que ser Pumpido.
Y claro, como la corrupción dentro de lo que es el aparato del Estado en España ya es omnipresente, pues resulta que les tenemos que dar otra noticia de este tipo, y es que el jefe del puerto de Valencia ha sido detenido por narcotráfico. Aquí se han detenido, y recuérdenlo ustedes, pues altos cargos policiales de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil. El jefe de blanqueo de la Policía de Madrid, Óscar Sánchez Gil, detenido. El número 1 del puerto de Valencia, Jesús Fernández Bolaño, detenido. ¿Y por qué? Por narcotráfico, por blanqueo de capitales, por organización criminal y por otras lindezas. Esto es algo verdaderamente gravísimo. Y, por supuesto, esa corrupción que, claro, en el caso de las fuerzas de seguridad del Estado pasa sobre todo por la droga y el blanqueo de capitales, es algo que prácticamente, no vamos a decir cada día, cada 2 o 3 horas, en España salta un nuevo caso de corrupción política. Por ejemplo, ahora tenemos a una vicepresidenta que se llama Sara Agesen, que ha sustituido a Teresa Rivera, que tendría que estar en la cárcel, porque es la principal responsable de la catástrofe de la gota fría en Valencia, pero que se ha ido a Bruselas como comisaria. Bien, esto les dice a ustedes cómo está la cosa. Bueno, pues la sustituye Sara Agesen, y esta resulta que ha favorecido con fondos públicos a la empresa de su marido en proyectos de biogás. Es algo verdaderamente fantástico. Mientras tanto, Víctor de Aldama, que claro, vamos a acabar tirando del hilito y aquí no va a quedar nada, porque como esto siga tirándose del hilito va a acabar llegando al trono, tal y como van las cosas, pues ahora resulta que ha expuesto una serie de irregularidades en contratos de Adif, más o menos por 54 millones de euros, que no es ninguna tontería, y además que el ministro Ábalos se llevó más comisiones. Es decir, aquí era algo que es verdaderamente tremendo. Es decir, la capacidad de Ábalos para llevarse comisiones, y luego el muy canalla y el muy tacaño resulta que las señoritas de la Ingle que se beneficiaba las pagaba el Estado. Oiga, es que esto ya es el remate. O sea, no paras de llevarte dinero aprovechando tu situación como ministro, y encima, las señoritas del Rodal del Gusto se las pagaban también todos los españoles. Si esto no indica que el sistema está podrido hasta la médula, pues ustedes nos dirán qué lo indica. Y claro, es muy triste tener que recordarlo en el día del aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución, y sobre todo cuando recuerdas lo que en aquel entonces nos pasaba a todos por la cabeza, que desde luego, vamos, ni de lejos era que España iba a acabar así. Sí, detenido el jefe del puerto de Valencia por narcotráfico. La corrupción en nuestro país alcanza a todos los niveles políticos y llega, claro, a quienes deberían protegernos de ella, viendo cómo tantos políticos se van de rositas. Les pongo en antecedentes. Hace poco, el 8 de noviembre, era detenido por la UDEF, la Unidad Antiblanqueo, el jefe de blanqueo justamente de la policía en Madrid junto a su pareja, y eran detenidos con más de 20 millones de euros emparedados, ocultos dentro de una pared en su casa. En su despacho de la policía también se halló otro 1 millón de euros, todo esto en efectivo. Óscar Sánchez Gil, que así se llama este corrupto, y su mujer eran arrestados por su presunta vinculación con una poderosa organización de narcotraficantes recientemente desmantelada por los agentes en Algeciras, Alicante y Madrid. Habían introducido en España, por ejemplo, que se sepa, el mayor alijo de coca encontrado en nuestro país hasta ahora. Pues bien, ayer supimos que el miércoles fue detenido el número 1 de la Guardia Civil del puerto de Valencia, Jesús Fernández Bolaño, por narcotráfico. Se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de drogas a gran escala, cohecho y blanqueo de capitales. Este capo de la droga, porque esto no es un policía, esto es un capo de la droga, es un cargo elegido por Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que además lo iba a ascender en las próximas semanas. Vaya ojo, el de Marlaska. Ahora se está registrando con excavadoras El Dorado, así se llama su chalet en primera línea de playa
en Cullera. Yo solo por el nombre de la vivienda estoy deseando ver cómo es El Dorado. Es un adosado con piscina, jardín y acceso directo al mar. Hemos visto imágenes del exterior, pero no del interior, que es lo que a mí me tiene realmente muy interesada. Y encima el señor, según fuentes de la investigación, era instructor en cursos dirigidos a policías de Sudamérica para combatir el narcotráfico. En su calidad de experto en la materia, impartía charlas sobre métodos y tácticas a agentes de diversos países como Perú y Colombia, entre otros, ¿no? Desde luego, experto en la materia era. El 15 de noviembre también mataron a tiros en una terraza de Barcelona a David Caballero, un estibador del puerto de la ciudad condal, mientras desayunaba en la cafetería Trastevere, enfrente del colegio privado Hamelin International School, donde acababa de dejar a su hijo. Claro, es inevitable, dirán ustedes, ¿por qué les menciono esto? Pues porque uno va uniendo puntos y acontecimientos, ¿no? Y darse cuenta de que en España tenemos un problema con quienes tienen que evitar el tráfico de drogas, pues es difícil de no mencionar cuando uno va juntando estas noticias. Y es lógico, como digo, viendo la corrupción política que pasan estas cosas. Hoy sabemos, por ejemplo, que la nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agesen, ha defendido en estos años la industria del biogás, a la vez que el Ejecutivo, con ella como secretaria de Estado de Teresa Rivera, le daba 375.900 euros públicos a la empresa de su marido para impulsar esta energía. Y esto, me perdonará la señora Agesen, es corrupción política. Mientras que de nuestro corrupto favorito, Víctor de Aldama, lo que sabemos hoy es que ha entregado al Tribunal Supremo un documento que confirma irregularidades en la manipulación de contratos de la empresa pública Adif. Según de Aldama, las adjudicaciones sospechosas en el ámbito de transportes entre 2018 y 2021 ascienden a 54 millones de euros y beneficiaron a varias constructoras a cambio de comisiones ilegales. Entre las empresas señaladas está Obras Públicas y Regadíos Sociedad Anónima, OPR. En marzo de 2023, Adif abrió una investigación tras una denuncia interna por irregularidades en licitaciones públicas que favorecieron a Obras Públicas y Regadíos en 3 contratos entre esos años 2019 y 2021. Sin embargo, Adif, cosa muy rara, cerró la investigación 2 días después de abrirla y negó las acusaciones. Esta empresa duplicó sus ingresos durante la gestión del exministro José Luis Ábalos, nos han fastidiado. Ábalos, que pactó, por cierto, su primera comisión con Aldama mientras dirigía la campaña electoral de Pedro Sánchez en 2019. Según el periodista Pelayo Barro, así figura en la documentación aportada esta semana por de Aldama al Supremo, que afirma que ya en fecha 24 de abril de 2019 se había alcanzado con don José Luis Ábalos un compromiso de pago de comisiones como consecuencia de la adjudicación de obra pública a determinadas empresas. Y cerrando el capitulito de cada día nuestro de delitos de corrupción, tenemos a la pulcra Begoña. El vicerrector de tecnología de la Complutense, Jorge Gómez Sanz, ha concluido que no se han seguido los cauces legales en el registro que hizo a su nombre Begoña Gómez para la web de su cátedra de transformación social competitiva. Gómez lo registró de tal manera que los dominios de su software, donado por grandes empresas y del que se adueñó, no pertenecieran a la Universidad Complutense. A ver cómo nos dice la portavoz de Sánchez, Pilar Alegría, que esto es un bulo. Y les tenemos que llevar ahora a Hispanoamérica y les llevamos con una cuestión enormemente importante porque Perú se ha movilizado y se ha movilizado de una manera real contra las imposiciones miserables y degeneradas de la agenda globalista. Mañana va a haber una gran marcha en Perú, mañana sábado, una marcha nacional por la vida y la familia con el lema No a la unión civil. ¿Por qué lo de no a la unión civil? Pues porque la unión civil en Perú no es nada más que el caballo de Troya con el cual se quiere legalizar el matrimonio homosexual y a continuación las adopciones de niños por parejas homosexuales. ¿Qué piensan los peruanos sobre esto? Más del 70% de la población está en contra. No se han vuelto locos. Los partidos políticos que han intentado manipularlos no lo han conseguido y más del 70% de la población del Perú está en contra. Y además, que esto es bastante claro, se han percatado perfectamente de lo que significa este proyecto de ley. ¿Y qué van a hacer? Hombre, pues muy sencillo, se van a echar a la calle a defender a sus hijos. Lo que en España hizo muy poca gente.
pero hubo gente que lo hizo. A mí me han informado en más de una ocasión que Rodríguez Zapatero me sigue guardando un rencor moruno, fundamentalmente por mi oposición al matrimonio homosexual. Al parecer, según dice él, las críticas que yo pudiera hacer a su política exterior, a su política económica, etcétera, pues esas, bueno, le parecían tolerables. Pero que yo me opusiera al matrimonio homosexual, no, porque era con lo que él quería pasar a la historia, como si hubiera guiado a las multitudes españolas, igual que Moisés en el Éxodo. Y claro, en un momento determinado, pues martilleando desde los micrófonos de una radio que luego se ha vendido al pacto con el poder, pues hubo un momento en que hubo quien le colocó 2 millones de personas en la calle en contra de ese matrimonio. Y al parecer no lo perdona con el paso de las décadas. Pero bueno, que Zapatero era un miserable moral y un degenerado ético, eso algunos lo supimos desde el principio. No nos sorprende que al cabo de 20 años pues siga guardando este rencor. Pues desde luego nuestro mayor apoyo a la gente que mañana se va a echar a las calles en Perú defendiendo la vida y la familia, nuestro apoyo a todos esos legisladores que están defendiendo a su país y nuestro apoyo a ese más del 70% de los ciudadanos peruanos que no están dispuestos a que la ideología de género emporque, ensucie y convierta en algo inmundo la vida del Perú. Tienen todo nuestro apoyo. Y lo único que lamenta quien se dirige a ustedes ahora es que mañana, Dios mediante, va a estar en Washington porque le gustaría estar en Lima o en cualquiera de las ciudades del Perú donde esta gente está defendiendo a sus hijos, está defendiendo la familia y está defendiendo la decencia contra una serie de degenerados que le quieren implantar la ideología de género y la agenda globalista. Lamento muchísimo no poder estar mañana en Perú para ser uno más de los que se manifiesten contra ello. Y desde luego aplaudo a los ciudadanos del Perú que, a diferencia de los ciudadanos de muchos otros países, no se han movilizado para defender a sus hijos, no se han movilizado para defender la familia y no se han movilizado para defender la vida. No muy buenas noticias en España, pero sí en Iberoamérica. Igual se acuerdan de que el pasado 20 de noviembre les contábamos en este mismo boletín cómo legisladores de izquierda trataban de aprobar en el Parlamento de Perú una ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. No lo han llamado matrimonio gay directamente como en España, sino uniones civiles. Mañana sábado, aquí llega la buena noticia, se celebra en todo el país una gran marcha por la vida y la familia bajo el lema No a la unión civil, convocada por partidos conservadores, por asociaciones religiosas. Y es que esta norma ni cuenta con un apoyo social amplio en el país, ni era demandada por la sociedad, ni parece siquiera que sea constitucional. Pasa lo de siempre, que la izquierda nos impone unas leyes ideológicas que nadie está pidiendo en las sociedades de los países. La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó ese día 20 de noviembre el texto sustitutorio del dictamen que propone la unión civil entre parejas del mismo sexo, incorporando aportes de la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular, porque ya ella había presentado otro proyecto similar, y también de Alejandro Cabero de Avanza País. El proyecto se tiene todavía que debatir y votar en el Pleno. Solo ha pasado un primer análisis preliminar. Cabero presentó su iniciativa en agosto de 2022 y Moyano, como decimos, en julio de 2023. De aprobarse, hay que crear una nueva categoría jurídica para las parejas del mismo sexo, porque la Constitución solo reconoce las uniones, vía matrimonio o no, entre hombre y mujer. Entre los beneficios que quiere aprobar la izquierda para gays y lesbianas se incluyen pensiones de viudedad, administración conjunta de bienes y la facultad de tomar decisiones médicas en casos urgentes. La Defensoría del Pueblo, algo así como nuestro defensor del pueblo español, sin embargo, ha criticado estos proyectos por no ajustarse a estándares internacionales al centrarse en aspectos patrimoniales sin garantizar un trato equitativo. RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por sus siglas, también ha expresado su oposición al considerar que las uniones civiles no pueden modificar el Estado civil sin una reforma constitucional previa. Volvemos a lo mismo, lo que representa un desafío importante porque esto no se ha hecho, ni siquiera se ha planteado en el Parlamento. Por su parte, el congresista conservador Juan Burgos, de Podemos Perú, ha sido uno de los que de forma más contundente ha expresado su rechazo a esta ley
de uniones gays, argumentando que la propuesta afecta a la familia tradicional, base de la sociedad, y altera normas culturales, religiosas y familiares. ¿Y por qué es tan importante el voto en contra de Juan Burgos? Bueno, pues porque él es el presidente de la Comisión de Justicia y asegura que va a votar en contra de la iniciativa. Bueno, y nos vamos del Perú a México, donde Claudia Sheinbaum ya ha dicho que quiere negociar con Trump la cuestión de las deportaciones, porque Donald Trump, y esta ha sido una de las bazas que jugó muy hábilmente durante la campaña electoral, ya ha dicho que efectivamente pues que va a empezar a deportar gente, y ya se pueden ustedes imaginar que buena parte de la deportación de ilegales va a afectar a ciudadanos mexicanos. No porque Donald Trump tenga un especial aborrecimiento hacia los mexicanos, que con seguridad que no lo tiene, sino porque se da la circunstancia de que entre el 70 y el 80% de los inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos son mexicanos. Lo cual tiene lógica, porque México está al otro lado de la frontera, etcétera. Fíjense ustedes que ese problema de inmigrantes ilegales no lo tiene con el Canadá, Estados Unidos. Fíjense ustedes en esto porque es importante. Cuando a algunos se les llena la boca hablando de que si la cultura hispano-católica tan superior a los anglos malvados, etcétera, bueno, pues Estados Unidos, que está en medio de Canadá y de México, la inmigración ilegal masiva la recibe precisamente de la América hispana. Del Canadá a Estados Unidos la gente no viene huyendo. Algunos se han marchado en los últimos años porque tienen un presidente desastroso, Trudeau, del que las malas lenguas dicen que sangre hispana circula por sus venas. No voy a entrar en ello. Pero en cualquiera de los casos, nunca Estados Unidos ha tenido un problema con el Canadá. Es decir, en la vida. Bueno, pues con México hay un problema muy grave. Y entonces la señora Sheinbaum, que al final pues sabe lo que hay, pues bueno, ya ha dicho que los gobernadores de los estados fronterizos van a coordinar esfuerzos, etcétera, etcétera, pero aquí van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Y la primera que lo sabe es ella. Y a ver qué pasa. Porque claro, además ella es una lacaya de la agenda globalista, a ver cómo queda bien con unos amos y con otros. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que buscará un acuerdo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para repatriar a inmigrantes ilegales directamente a sus países de origen, evitando que pasen por territorio mexicano en caso de implementarse deportaciones masivas, tras negarse rotundamente hace unos días cuando Trump anunció ese plan para deportar y le exigió sobre todo que controlara las fronteras para impedir la entrada en Estados Unidos de narcotraficantes y drogas. Somos solidarios, pero nuestra prioridad es atender a los mexicanos. Esperamos llegar a un acuerdo con la administración Trump si estas deportaciones se concretan, declaraba Sheinbaum en una rueda de prensa ante periodistas. Actualmente existe un pacto con el gobierno de Joe Biden para realizar deportaciones aéreas a los países de origen y Sheinbaum indicó que México continuará facilitando estos procesos en casos donde no haya conexión directa. El próximo martes, Sheinbaum también se va a reunir con gobernadores de estados fronterizos como Baja California, Sonora y Tamaulipas para coordinar esfuerzos frente a los planes de deportación masiva de la futura administración de Trump de inmigrantes ilegales. Esto ocurre después de que Trump designara a Tom Homan, ya saben, exdirector interino del ICE, como encargado de la política migratoria, en concreto como encargado de las fronteras. Sheinbaum confirmó también que su gobierno ya ha establecido contactos con el equipo de transición del presidente electo en un contexto, dice, marcado por tensiones debido a la promesa de Trump de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos. Era la amenaza de Trump si Sheinbaum no controlaba el narcotráfico en las fronteras. Ya el miércoles, la presidenta mexicana aseguró que el encuentro con Trump se llevará a cabo en su momento, van bajando el tono, y destacó que las autoridades mexicanas están trabajando activamente hasta ahora, explicaban los ministros de Exteriores y Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, respectivamente, han iniciado diálogos preliminares con el equipo de Donald Trump con el objetivo justamente de establecer una comunicación entre los dos presidentes en los próximos días. Al final, todos los izquierdistas de alrededor van pasando por el aro, igual que ha hecho Trudeau, que ya ha ido hasta ver
a Trump a su residencia de Mar-a-Lago. Pues igual pronto vemos a Xingu. Bueno, y finalmente nos vamos a los Estados Unidos, donde Elon Musk y Vivek Ramaswamy ya han presentado un plan para reducir el gasto público federal. Esto van a ser al año 500.000 millones de dólares. No es ninguna tontería. Ustedes imagínense lo que se puede hacer con 500.000 millones de dólares al año. Esto es más que el Producto Interior Bruto de multitud de países. Es algo bárbaro. Claro, esto se plantaría en 2 trillones de dólares, según la medición americana, en el curso de la administración Trump, en 2 billones si lo calculan ustedes a la española. En cualquiera de los casos, una cantidad verdaderamente enorme. Ese recorte del gasto público, que está más que justificado, tiene el respaldo además de quien en estos momentos preside el Congreso, de Mike Johnson, que es un republicano y que ya ha dejado claro que el gobierno ha crecido mucho, que encima no es eficiente y que desde luego esta es una medida verdaderamente estupenda. La medida no va a recortar ni los planes de pensiones de la Seguridad Social ni el Medicare, que es el servicio médico gratuito que los viejos tenemos aquí en Estados Unidos. Yo cuando llegue, pero vamos, se supone que estoy a unos mesecillos de llegar al Medicare. No va a haber un recorte de esto, pero sí se va a recortar una serie de servicios que son absolutamente innecesarios y donde se han incrustado multitud de parásitos, sobre todo aprovechando lo que son las administraciones demócratas, que tienen una capacidad para apoderarse del dinero del contribuyente, para sacarle la sangre y para colocar a parásitos incompetentes, que basta solo con leer lo que es el informe de esa subcomisión del Congreso sobre el coronavirus, al que le dedicamos ayer nuestro editorial, para darse cuenta de cómo se roba a manos llenas al ciudadano americano, de cómo nos roba gente que es absolutamente incompetente, embustera, que presiona a los medios de comunicación y a las redes sociales para que no digan la verdad y que mientras tanto se dedican a saquearnos a los ciudadanos americanos. Lo mismo con una guerra en Ucrania, que con una intervención Dios sabe en qué lugar perdido del mundo, que creando una serie de puestos absolutamente inútiles. Es más, en términos, por ejemplo, de defensa, pero esto lo vamos a ver el año que viene con gente que conoce muy bien el tema aquí en Estados Unidos, esto no significa que Estados Unidos esté mejor protegido. Estados Unidos está muy mal protegido en términos de defensa y la prueba está como la gente pasa por la frontera como Pedro por su casa. Esto simplemente es el beneficio de los ladrones y de los corruptos. Y bueno, si ya consiguen reducir 2 billones españoles, 2 trillones americanos, ese gasto, bueno, el avance es verdaderamente sensacional. Elon Musk y Vivek Ramaswamy, lo digo siempre mal, se han reunido este jueves con los legisladores en el Capitolio para presentar un ambicioso plan de reducción del gasto público. Ya saben, estos 2 empresarios multimillonarios recientemente nombrados por Donald Trump para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, que además es como lo llama ya siempre Elon Musk en su red social, en X, incluso en fotos con su hijo se refiere a sí mismo como DOGE y a su hijo como DOGE Jr. Han mantenido conversaciones ambos con el portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para recabar apoyos para su proyecto de reducción del gasto. Este plan propone un recorte de 500.000 millones de dólares anuales en el gasto federal, lo que supondría un ahorro total de 2 billones de dólares, 1.900 millones de euros durante los 4 años de la legislatura. Esta cifra representa una reducción muy significativa frente a los 6,8 billones de dólares, 6.500 millones de euros, que la administración estadounidense gastó en el último ejercicio fiscal. Tras la reunión, Johnson calificaba la iniciativa como un momento histórico para el país, destacaba el perfil innovador de ambos empresarios. Decía, llevamos mucho tiempo lamentando el tamaño y el alcance del gobierno que ha crecido demasiado. Así se pronunciaba el portavoz republicano, quien también añadía que el gobierno es demasiado grande,
hace demasiadas cosas y no hace casi nada bien. Los contribuyentes se merecen algo mejor. Alguien aquí diciendo algo semejante. Los republicanos, ya saben, van a controlar ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca también el año que viene, tras la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero, así que lo tienen hecho con esta reforma. En cambio, los legisladores aprueban cada año unos 1,7 billones de dólares en programas de defensa y nacionales. La mayor parte del gasto federal consiste en programas de sanidad, pensiones y otras prestaciones sociales que quedan fuera del proceso presupuestario anual. Lo que pretenden Elon Musk y Ramaswamy es recortar de la Corporación para la Difusión Pública las organizaciones internacionales que reciben subvenciones y también entidades como Planificación Familiar. Ambos también han esbozado un plan para reducir el número de funcionarios y de agencias. Alrededor de 2/3 del gasto federal son obligatorios, pero el resto quieren recortarlo. Gran parte del gasto discrecional se destina a defensa, como decíamos, pero Trump ha roto con la tradición republicana al afirmar que no recortará las prestaciones del plan de pensiones de la Seguridad Social ni del plan de salud para mayores Medicare. Juntos representan también más de 1/3 del gasto federal. Los legisladores tampoco tienen control sobre los pagos de intereses, que se prevé que superen el $1 billón en este año fiscal. En principio, legisladores republicanos y demócratas se han manifestado dispuestos a colaborar y a cooperar. Todos han afirmado que quieren reducir el gasto público debido a que los votantes no están satisfechos con la marcha de la economía. Entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses está la inflación disparada por culpa de la administración Biden-Harris, una de las razones principales por la que los americanos eligieron a Donald Trump en las elecciones del pasado 5 de noviembre. Ya saben que a Kamala Harris se le preguntó en muchas ocasiones cómo iba a rebajar la inflación y nunca fue capaz de contestar. Bueno, pues en todos los sondeos aparece como una de las principales preocupaciones. Y vamos a concluir en Estados Unidos porque ya les contamos cómo el CEO de United Healthcare, Brian Thompson, fue asesinado el miércoles por la mañana en Manhattan. Bueno, la policía de Nueva York dice que está cerca de capturar al sospechoso, ya lo veremos. El autor del crimen además dejó mensajes en las balas y casquillos que se han encontrado donde pone delay, deny, depose, que sería la traducción sería retrasar, negar, deponer. Algunas personas dicen que aquí lo que sucede es que esto puede ser la venganza de alguna persona que no tuvo cobertura médica en algún caso. Incluso la esposa del asesinado dice que había recibido amenazas previas porque se había negado la cobertura médica a algunos asegurados, pero la verdad es que los motivos exactos del asesinato no existen, no están determinados y por supuesto hay quien apunta a que este buen hombre pues se da la circunstancia de que tenía que prestar testimonio sobre lo que fue la gestión del coronavirus y la compra de medicamentos por los demócratas y ha habido alguien que ha decidido que mejor que no preste testimonio. De manera que no lo sabemos. De momento, las hipótesis son diversas. El familiar de alguien al que se le negó una cobertura médica que tenía pagada y murió. Es una hipótesis posible. El silenciar a alguien que con todo lo que ha ido saliendo en el Congreso, en el subcomité sobre el coronavirus, que a partir de ahora van a venir causas judiciales, pues mejor que este no hable porque va a haber más causas judiciales. Es una hipótesis totalmente razonable. Veremos a ver hacia dónde deriva la investigación, sobre todo cuando la policía de Nueva York dice que está a punto de echarle el guante. Y no dejamos Estados Unidos, muchos sabrán ya que el CEO, el director de United Healthcare, la mayor aseguradora médica del mundo, Brian Thompson, fue asesinado a tiros el miércoles por la mañana en el centro de Manhattan. Es un crimen lleno de detalles macabros y a cuyo asesino siguen buscando la policía de Nueva York. El autor todavía está en busca y captura, que eso sí, en las últimas horas dice la policía que cree que está cerca de detenerlo, pero de momento no lo ha hecho. Las autoridades intentan esclarecer tanto la identidad del sospechoso como los motivos del crimen. El propio autor del asesinato dejó mensajes en la escena del asesinato, dejó palabras inscritas en las balas y en los casquillos hallados frente al Hotel Hilton de la Sexta Avenida de Nueva York, donde Thompson fue ejecutado a sangre fría por la espalda. Son 3 balas, la policía ha confirmado
que las inscripciones incluyen las palabras delay, retrasar, o deny, denegar, que podrían estar vinculados al sector de las aseguradoras médicas, donde Thomson era obviamente una figura muy importante. La tercera bala pone de pause, de poner, y se especula con que United Healthcare, la compañía que dirigía a la víctima y que fue investigada en el Congreso por rechazar coberturas dentro de Medicare a los mayores justamente en caso de tratamientos para ellos, pues quizá hubiese provocado este crimen. Poco después del asesinato, ya la esposa de Thomson, Paulette, confirmaba que su marido había recibido amenazas previas, posiblemente vinculadas a esa negativa de la cobertura, decía ella, aunque sin entrar en detalles. A pesar de estas pistas, el móvil del asesinato sigue siendo un misterio, igual que el paradero del agresor. Sí se sabe por las cámaras de seguridad que huyó en una bicicleta eléctrica hacia Central Park, donde las cámaras de seguridad son menos abundantes, y se le perdió la pista. La policía ha logrado reconstruir algunos de sus pasos antes del crimen. Se sabe que entró en un Starbucks, que en ese Starbucks compró café, agua y barritas energéticas. Se sabe que durmió la noche anterior en un hostal compartido con 2 hombres desconocidos, un hostal ubicado en la avenida Ámsterdam, que ya ha sido registrado por las autoridades, aunque se desconoce porque el caso está bajo secreto, se pueden imaginar que se ha hallado allí. Y luego están las primeras imágenes del sospechoso con el rostro descubierto, que han sido divulgadas por la policía desde el miércoles. Es un hombre joven que aparece con una capucha de sudadera, pero al que se le ve perfectamente el rostro, y que en algunos momentos de la grabación, y esto es lo más siniestro de todo, aparece incluso riéndose, muy sonriente. En medios alternativos circula otra teoría sobre el asesinato, César, que apuntaría a que esta muerte no está relacionada con la negativa de dar coberturas a algunos pacientes mayores, sino con que el muerto iba a ser citado en el Congreso en la comisión que investiga la pandemia de COVID para hablar sobre esos presuntos medicamentos que se pinchan contra este virus. Y es que United Health también es propietaria de la compañía Optum, una de las principales gestoras de prestaciones farmacéuticas de Estados Unidos. En chats de Telegram de periodistas alternativos americanos, estadounidenses, se afirma incluso que Thomson tenía información relativa a las compras de estos productos farmacéuticos, de estos presuntos medicamentos, por parte de la administración demócrata. Esto, como digo, es una hipótesis que corroboraremos con el tiempo o no. Nos quedamos, desde luego, muy pendientes. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos el lunes de la semana que viene y hasta entonces que pases un buen fin de semana. Muchas gracias, César, muchas gracias a todos y hasta el lunes. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la gallarda silueta de don Lorenzo Ramírez camino del avión del Despegamos. Y hoy, como todos los viernes, nos va a traer una versión breve de lo que es el Despegamos, porque nos anunciará de qué va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Después tendremos a doña Cristina Seguí, que nos dirá de qué va a ir la mafia feminista, programa también de mucho éxito en cesarvidal.tv, y a continuación aparecerá Gustavo Vidal, director de Buscando el Cao, para contarnos por dónde van a ir los guantazos en Buscando el Cao este fin de semana, también en cesarvidal.tv. Y concluiremos el programa con una entrevista muy especial. Bueno, yo me atrevería a decir que una entrevista cargada de ritmo y de armonía, pero no les cuento más, ya tendrán ocasión de escucharla. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.